y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en este final de la segunda semana del tiempo de Adviento. Estamos ya casi a la mitad del camino. Yo diría un poquito más para allá que para acá. Aunque hoy todavía, que es 14 de diciembre, nos queda el 15 y nos queda el 16 para terminar la primera parte del Adviento y entrar en la segunda, en la más rica, la más profunda, que es del 17 al 24 de diciembre. Y estamos pues muy contentos, muy meditabundos, estamos reflexionando mucho en cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores. Y bueno, pues que les platico, estamos enfiestados porque todavía quedan resabios de la gran celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe después de haber festejado la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Así que celebramos y felicitamos a todas las Lupitas y pues también a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe Catedral aquí en la ciudad. Y me parece que hay otra señora de Guadalupe en Guadalupe, ¿no? ¿Ah, sí? Guadalupe, Distrito Bravos, ¿no? Sí. Si no me equivoco, también los felicitamos. Sí, y si me equivoco, pues ustedes quédense con la felicitación y como quiera que sea, no digan nada. Hoy, el día de hoy, celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, insigne santo carmelita, que pues contribuyó mucho al misticismo que hay dentro de la iglesia, ¿no? A ese podernos enseñar y acercarnos de una manera más espiritual, más mística, más, ¿qué diríamos? Más directa, podríamos decir. O sea, como que más sensible, más sensible, yo creo que es la palabra. Sí, insigne santo que nos heredó esa bella frase que dice: en la tarde de tu vida te examinarán de amor. Entonces, para que vayamos ahí tanteándole el agua a los camotes. Y por eso y por muchas otras cosas más podemos cantar con el salmo de hoy diciendo: ven Señor a salvarnos. Esa es nuestra esperanza, en este camino andamos. Saludamos con gusto a Celina, que nos acompaña y nos dirige aquí en los controles como cada semana. Muchas gracias, Celina, por tu trabajo. Y bueno, pues aquí estamos ya listos para empezar nuestro programa de hoy. Vamos a hacer la oración. Katy, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración para ponernos en presencia del Señor y hacer las cosas, ahora sí que, como decía mi abuelita, como Dios manda? Muy bien. Bueno, pues buenos días, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy para ahora sí que entrarle de lleno a nuestro programa del día de hoy. Dios Todopoderoso, haz que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues con esta hermosa oración vamos a dar paso a nuestro programa del día de hoy con nuestra sección de Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. También ustedes quieren marcharse. Y querido oyente, con esta preguntona iniciamos el final de este bloque de preguntas en la Biblia. Y la pregunta nos zarandea un poquito y nos lleva a hacernos más preguntas, ¿no? ¿Has estado, por ejemplo, en alguna ocasión a punto de tirar la toalla en tu vida espiritual, en tu apostolado? Incluso en tu carrera, en tu trabajo. ¿Cómo andan tus planes de fiesta, por ejemplo, ahorita? Como la Navidad y el Año Nuevo y lo enfiestado que decía Jorge. ¿Qué traes agendado para el 2025? Esto cada quien, es muy personal este tema de aquí o estas cosas que salgan aquí, sí. Pero realmente empiezas por el amor de Dios, empiezas por el señorío de Jesús en tu vida y luego después el resto de los espacios de tu vida. Está la familia, son espacios importantes, claro, está la familia, el trabajo, estudios, mis dineros, mis bienes, deporte, diversión, descanso, todo abarca nuestra vida así. ¿Qué es lo que ves primero?
¿Qué es lo que está al centro de tu vida y al centro de tu corazón? ¿O vas a dejar a Dios cantando esa que decía, el tiempo que te quede libre si te es posible? Dedícalo a mí. O como alguien por ahí me dice de vez en cuando, de vez en cuando me dice, oye, ¿habrá un espacio ahí en tu agenda para mí? ¿Dónde esa cosita? ¿En qué lugar de tu vida y de tu corazón está Jesús de Nazaret? Y surgen otras, pero todo está pues relativo a la forma en que vamos celebrando las fiestas decembrinas, como las celebro, con o sin borrachera, con o sin piquetito, le decimos, ¿verdad? Pleitos, violencias, broncas familiares, una que otra aventurilla porque me saltó la liebrita, o el típico que canta con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiere, mi palabra es la ley. Andamos bien cantores hoy. Hijo. Bien inspirado. Andamos bien inspirados. Ya no sé si traía más preguntas o más canciones, pero es una buena cosa. Estos tiempos que vivimos marcan un momento ideal para hacer un alto en el camino, y estas reflexiones también. Porque cuando Jesús suelta esta pregunta en el Evangelio, y es en el Evangelio de Juan, por cierto, Juan 6, es porque él pierde muchos seguidores que lo buscaban, pero Jesús no iba en busca de votos, iba en busca de devotos. Era otra cosa. Traía muchos seguidores pues que lo buscaban, lo seguían, pero en realidad era por los milagros que hacía. Y cuando él empieza a hablar el discurso eucarístico y les empieza a decir del pan bajado del cielo, y les invita a comer de su carne y a beber de su sangre, algunos dicen, ya se nos echa de todo, habla de prácticas caníbales. ¿Cómo? Y no tenía lógica pues lo que decía, y por eso el Evangelio de Juan sigue diciendo, estoy en Juan 6:66. Desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O dijeron, de plano ya perdió la cuerda, se le zafó la tuerca. Entonces la pregunta la suelta Jesús, y esa pregunta sondea la fe, la confianza y el amor de los apóstoles. Por eso les dice, ¿ustedes también quieren marcharse? ¿Qué le respondes tú a Jesús? Porque la pregunta también es para ti, para mí. ¿También quieres dejarlo? Y será menester en toda esta revisión de vida, hay que ver cómo andan tus amores, cuáles relaciones, cuáles amistades sí conviene y sí seguirás con ellas, con ellos, y cuáles hay que dejar de hoy en adelante para que Jesús tome posesión en tu corazón. Será bueno ver a qué y a quiénes dejamos ir con tal de volver nuestro rostro a Jesús y seguir con Él. Y no estoy hablando de dinero, Hay que decidir, hay que elegir, y esa es la clave. ¿Dejo a Jesús o dejo a ciertas páginas y videos de redes sociales? ¿Dejo a Jesús o dejo ciertos programas de televisión y de, ¿cómo le llaman? ¿El streaming? ¿Me quedo con Jesús de Nazaret o me quedo con las comilonas que me aviento los sabaditos por la tarde, noche? A lo mejor todos los días, ¿no? Hay que elegir, pues, hay que discernir, tomar decisiones. Mire, observemos lo que Pedro responde en nombre de los poquitos que se quedan unos cuantos siguiendo a Jesús, realmente eran pocos. Sigue diciendo el Evangelio, Juan 6:68. Simón Pedro le respondió, Señor, y es otra pregunta sabrosa, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es admirable esta respuesta de Pedro. Le responde con otra pregunta, y se la avienta de bote pronto, Nada de que fue y la pensó 3 días. No, ahí de bote pronto y en el nombre de todos responde con otra pregunta que redirige todo ahora hacia Jesús.
vuelve el rostro hacia Él y nos lleva a volver el rostro hacia Él y refuerza la fe. ¿A quién más iremos? ¿Dónde hay más? ¿Dónde? Tráiganme a alguien que valga la pena, que podamos seguir. A ver, ¿cómo? Que sea eterno. Que haya entregado la vida por mí y que es quien me da vida en abundancia. A ver, ¿a quién más? Entonces me vuelve el rostro hacia Él y refuerza la fe con esa expresión: creemos y sabemos. O sea, de eso, mi Señor Jesús, estamos plenamente seguros. Tú eres, con eso cierra, tú eres. Y lo define pues con el broche de oro del título que le da, un título mesiánico. Tú eres el Santo de Dios. Al llamarle Santo de Dios, lo está nombrando como el Mesías. Así era en ese entonces. Es una declaración de fe robusta, fuerte, sólida, recia y hermosa a la vez, que viene a ser ahora fundamento de nuestra creencia, fundamento de la sana doctrina de la fe. ¿Tú qué le respondes a Jesús ante su pregunta? ¿También quieres marcharte? ¿O te unes a Pedro? Por eso es el primer líder de la iglesia. Bueno, puedes tomar la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice: nosotros no vamos a ser de esos que se retiran y se pierden, sino que somos hombres que creen y que se salvarán. Ándale, esto ya empieza a dar decisiones determinadas. Hay muchas formas de mostrar la fe. Aunque dude la fe, el chiste es reforzarla, ejercitarla. Todo esto, es que no sé cómo decirlo. Hay un ejemplito que me encontré con el otro día con él. Un ejemplito, platican de un pueblo muy lejano. Y los habitantes acordaron, se pusieron de acuerdo: y vamos a reunirnos en la plaza y vamos a orar juntos porque hace falta que llueva, está la sequía muy dura para nuestras sierras y los ganados y nuestra siembra y todo eso. Entonces, llegado el día, todos asistieron, todos se juntaron a hacer la oración en la plaza, todos. Pero nomás un niño llevó paraguas. Eso es fe, mi querido oyente. Eso es fe. Para ayudarnos a plasmar lo que buscamos, definir nuestro plan de vida, será bueno pues acompañarnos de la oración, acompañarnos de sacramentos y agrégale alguna que otra pregunta de la palabra de Dios, pensando para el resto de la vida. Sin embargo, si al cierre del año, porque sucede, al cierre del año ya anda uno con el vuelo, anda uno con los brazos cansados, la mente se disipa, ya no quiere uno pensar en nada, y así la fe flaquea. Si el pabilo de la esperanza parece apagarse, es momento de tomar medidas, es momento de redefinir, de corregir rumbos, de corregir formas, de buscar la oportunidad para la paz interior y para replantearte las cosas, para pedirle al Espíritu Santo su luz, para poder meditar. Tómate un breve tiempo para respirar, pasear o mirar hacia adentro y afuera de tu vida, hacia tu vida interior, y preguntarnos como Pedro: ¿a dónde iríamos sin Jesús? ¿A dónde iríamos y qué sería de nosotros sin los sacramentos, sin su guía, sin su palabra? Alguien me dijo a veces, en ocasiones, me han dicho: oye, para eso vas a la iglesia tanto y que es que rezas mucho. Pues imagínate si no fuera y no rezara. Vaya, peor el asunto, peor. Oye, vuelve al camino, mi querido oyente, sereno, con paso constante, porque el Espíritu Santo te sostiene, te guía y su palabra te apoya y te lleva y te forma. Vuelve al camino. Más madura la fe después de un ejercicio así, donde respires el aroma a Cristo y donde respires el viento que el Espíritu Santo deja en el alma, en el corazón. Y que esté más madura la fe y más pleno el amor y más alentadora la esperanza. Esto aplica a cualquier tiempo, no nada más al Adviento, no nada más al fin de año, pero ahorita estamos en este momento. Pues, ¿qué mejor para hacerlo ahora? Mi querido oyente, es esencial
sostenernos en las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor. Este es el tiempo de practicarlas. Agrégale la perseverancia y la constancia para que puedan plasmarse ahora, una vez más, lleno de entusiasmo, alentada el alma hacia tu futuro. Y sobre todo, para darle tu respuesta a Jesús, determinada, concisa, breve, sólida, seguro de ti mismo, segura de ti misma. Cierro con el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás se tambalea y permanece siempre inconmovible. Como está Jerusalén rodeada de montañas, así el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. ¡Hijo, qué belleza! Tomemos este simbolismo metafórico para profundizar un poquito. La vista de una montaña siempre me alegra el alma porque representa solidez, aguante, perseverancia, y yo necesito esa cualidad en mi vida, firme, constante. Eso dice Carlos Valles en su libro Busco tu rostro. Se lo recomiendo, se lo recomiendo. Lo pasea por cada salmo, una forma maravillosa. Y me permito agregar, una montaña realmente me llena de paz y me da una visión diferente. Es un punto de referencia sólida, sea que yo esté abajo de la montaña o sea que yo esté sobre la montaña. Siempre me da un esquema distinto. Y por cierto, ojalá yo pudiera decir que soy como montaña que no se tambalea. Porque las primeras de cambio, la verdad es que cuando las peras se ponen a peso, me tiemblan las rodillas y quiero salir corriendo. No sé ustedes, pero mire, hace unos días estábamos reunidos, unos cuates ahí, nosotros, mi mujer y yo. Estábamos reunidos y uno de ellos soltó una pregunta sabrosa. Dice, oye, a ver, si estuvieran frente a un grupo de personas en persecución cristiana, y nos dijo allá las varias gentes que estábamos ahí, y si estas personas que están persiguiendo a los cristianos les dijeran, o niegas a Jesús o aquí te mueres, ¿están seguros que permanecerían firmes? Déjenme, me siento tantito, porque eso de firmes ya está medio complicado. A ver, otra vez la pregunta. Así nos quedamos nosotros, sí, calladitos. Y eso que nomás lo soltó así como que en retórica y en, ¿cómo se dice? Teóricamente hablando. Pero no es solamente respecto a eso, sino ante cualquier adversidad de la vida. Pronto me empiezan a presionar mis miedos, me sacuden, me tumban las tentaciones. Si viene la vanidad, no se diga, ando inflado, volando, para luego ser sacudido fuertemente y acabo hasta raspado. Ando como una veleta al capricho de los vientos y de mis pasiones. Y entonces con este salmo se torna el alma hacia ti, Jesús. Y puede uno responder, solamente los que en ti confían pueden permanecer firmes en la vida y en tu camino, Señor. Permanecer es mantenerse sin cambio en un mismo lugar, en un mismo estado o calidad de vida. Así quiero mantenerme siempre ante tu amor y ante tu misericordia. Y te pido la fuerza, la sabiduría que solo da tu Espíritu Santo para hacer esto de manera inconmovible, inalterable, inamovible. Sin tambalearme quiero seguir en tu amor, resiliente y amante de ti y de la vida. Tú eres mi protección y me fortaleces, Señor, porque me acabas de decir que soy tu pueblo. Y te doy gracias por ese privilegio que es divino, que solo tú das, y me describes indicando que soy alguien con esas cualidades que tiene una montaña, cuando que me conoces que soy débil, pero me dices que soy una montaña fuerte, porque tú me fortaleces. Y luego me dices que me rodeas con otras montañas más para protegerme, fortalecerme más aún, para ayudarnos unos a otros, para estar unidos en tu camino. Eres grande. Que sea tu palabra. Eso te ruego hoy. Que sea tu palabra, la montaña y la roca que conserva mi alma. Esa es la clave, Señor. Tu palabra, porque es palabras de vida eterna. Como dijo Pedro. ¿A dónde más iré si no es contigo?
y en tu palabra siempre te encuentro. Me aconsejas, me arropas, me rodeas, me amoldas, me robusteces. Y aunque a veces me desanimo o me distraigo, no voy a ningún lado. No, Señor, aquí me quedo contigo. Que sean mis oraciones lo que me permite conocerte a ti. Que sea mi amor y mi corazón para unirme a ti. Por sobre todas las cosas, unirme a ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Fíjate que a mí siempre me ha fascinado esa respuesta de Pedro, ¿no? Porque cuando uno la lee por encimita, bueno, y entonces Jesús les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro dijo, ¿a dónde más iremos? ¿A quién más iremos? Pero no lo dijo porque estaban solos en medio de la nada y ahí reflexionando a la luz de una fogata en una noche de misión ahí entre locales, ¿no? Entre pueblos. Porque seguramente tenía muchos lugares y cosas que hacer y a dónde ir. Tenía una esposa, tenía una familia, ¿no? Sí, Pedro, sí. Entonces, ¿cómo podemos pensar que dijo, ¿a dónde iré? O sea, ¿qué haré? No tengo nada que hacer, aquí me quedo. No era un vagabundo. Y fíjense hoy, queridos hermanos, nuestro mundo nos ofrece un sinfín de cosas que hacer, de lugares a dónde ir, de personas a quien seguir. Y sin embargo, al preguntarnos hoy en medio de esa inmensa variedad de cosas, ¿a dónde iré? ¿A quién seguiré? Significa que toda esa gran gama, como ya nos lo hacía ver Luis, pierde su interés. Sean fiestas, sean comilonas, sean bailes, sean pachangas, sean modas, sean corrientes políticas, filosóficas, etc. Porque estoy convencido de que una vez que llegue ahí, a donde voy, o una vez que este personaje pierda fama, popularidad, o simplemente pues termine decepcionándome, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues me va a dejar un enorme vacío que solamente Dios puede llenar. Y por eso la respuesta de Pedro, ¿a quién iremos? Pero somos duritos de corazón. Como aquel personaje, ¿se acuerdan ustedes? Aquel muchacho que le dice, Señor, sígueme. Y dijo, sí, Señor, te seguiré, pero déjame ir a... Y aquí Pedro nos hace ver que para seguir a Jesús no hay peros, no existen los nomases. Sí, nomás, ni los ahoritas, ¿no? La clásica respuesta, fulanito, hazte esto, ahorita voy. Ahí voy. Sí, y es una ahorita que jamás llega. Nunca llegó. Solo queda la pregunta, ¿a dónde iré? Que significa que nada más es importante, que nada más llena, que nada más satisface, más que el camino que ya conocemos. No veo otra opción más que ir al Señor, como dijo Luis, en los sacramentos, en la oración, en la meditación de su palabra, en la aplicación de los dos grandes mandamientos en los que Jesús resume la ley. Sí, platicando con aquel escriba, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y por si ya se le había olvidado, San Juan de la Cruz nos dice, aguas, porque en la tarde de tu vida te enjuiciarán de amor. Nada, nunca nos llenará más de alegría, de paz, de serenidad, que la presencia y el contacto constante con el Señor. La cosa es clarita, tan clarita, que vamos a ir a un pequeño corte comercial y luego regresamos aquí. Bueno, no sé si sea comercial o no, pero es un corte, como quiera que sea. Y no estoy pensando en un corte ahí acompañado a propósito de comilona, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos en un momento más. Mis queridos hermanos, ya regresamos a su programa Palabra y Vida.
Vámonos al personaje bíblico porque trae uno muy interesante, Katy, que me encantó el significado. No le platico más, pero se los encargo. Adelante, por favor. Bueno, pues seguimos aquí, mis queridos radioescuchas. Vamos ahora, el personaje que les voy a compartir se llama Siba. Siba es un personaje que aparece en la narrativa bíblica. Específicamente lo vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, dentro del Antiguo Testamento. Es importante hacer notar que su nombre significa, y por si anda buscando algún nombre, ¿verdad? Para, no sé, hijo, nieto, o a quien se deje. Significa abundancia o provisiones. Y esto es particularmente relevante en la historia en la que se encuentra. Siba era el sirviente de Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿sí? Nieto del rey Saúl. Era compa, era ahí de conocido. Cuando David asume el trono tras la muerte de Saúl y sus hijos, Siba se presenta ante él para informarle acerca de este personaje Mefiboset. Ya les había yo platicado de él, quien había quedado lisiado desde niño. El rey David, al recordar su pacto de amistad con Jonatán, decide buscar a su hijo para restaurarle todas las tierras que le pertenecían como heredero de Saúl. Además, David le hace que Mefiboset coma en su mesa, como uno más de sus hijos. En este punto, Siba, nuestro personaje, es puesto a cargo de administrar las tierras de Mefiboset. Sin embargo, cuando David tiene que huir de Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Absalón, Siba, ahí empezamos ya, diría mi abuelita, la puerca tuerce el rabo, Siba aprovecha la situación para calumniar a Mefiboset, diciéndole a David que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén esperando poder reclamar el trono de su abuelo Saúl. David, sin confirmar la veracidad del hecho, inmediatamente otorga a Siba todas las propiedades. Ahí se le ven las malas intenciones. Es interesante notar que una vez que David regresa a Jerusalén, y se encuentra con Mefiboset y descubre que Siba le había mentido, Mefiboset había estado de luto durante su ausencia y no había intentado reclamar el trono en absoluto. Sin embargo, David decide dejar las cosas así como están y permitir que Siba, este sirviente, mantenga las tierras. Siba es un personaje interesante porque muestra una gama de actitudes bastante disparejas, diría mi abuelita. Inicialmente parece ser leal y servicial al ayudar al enfermo, pero luego se muestra como una persona astuta y un poco desleal, bueno, un bastante, cuando se aprovecha de la situación política para obtener las propiedades de su amo. Siba es una figura menor pero significativa en la narración bíblica. En cierto sentido, Siba sirve como un paso importante en la restauración de la dinastía de Saúl, según la misericordia de David. Sin embargo, más tarde aparece en una luz menos favorable, cuando le miente a David, y por lo tanto también representa la intriga y la traición que puede surgir incluso en los círculos internos de poder. Cualquier parecido con la realidad. Mera coincidencia. Así que este personaje, ¿sí? Y la historia de este personaje nos deja una de las más sobresalientes lecciones de este relato es la lealtad. Siba, un siervo de la casa de Saúl, mostró lealtad al desprotegido, al hijo lisiado de Jonatán. Ciertamente, sirve tanto a David como a Mefiboset, diligentemente, pero en su corazón tenía intenciones diferentes. También nos enseña sobre la gracia. David extendió la bondad a Mefiboset y Siba por causa de Jonatán. Aunque se haya portado mal este personaje, David lo sigue protegiendo, demostrando así que la gracia no se basa en lo que merecemos, sino en el amor y en la misericordia de Dios. Imagínense nada más.
Esta acción agradable que hizo en su momento lo llevó a que no lo castigaran o reprendieran tan drásticamente al descubrir su mentira. En conclusión, nuestro personaje del día de hoy, con su significado profundamente arraigado en la Biblia, como un siervo fiel, su historia fue destacada por ejemplo de humildad y servicio. Su actitud frente al desvalido, al enfermo, pese a las circunstancias adversas, nos recuerda el llamado bíblico a servir a los demás de una manera sincera y desinteresada, siempre ayudando al que lo necesita y sobre todo sabiendo que la misericordia de Dios será nuestro pago. Así que Siba, aunque haya cometido errores, como todos nosotros, a través de la misericordia de David la alcanzó por medio de sus obras buenas. No sabemos si se arrepintió o se ofreció disculpas, no nos lo dice el texto bíblico, pero lo que sí sabemos es que de él podemos tomar el ejemplo para ayudar al necesitado siempre. La lectura y la comprensión de estos personajes menores, sí los vemos y a lo mejor no ponemos atención o no les damos la importancia, así como Siba, amplía nuestra visión del mensaje bíblico, enriqueciendo nuestro entendimiento y fortaleza en nuestra fe. A veces podemos nada más quedarnos con lo malo, quedarnos con los errores que cometen los demás, que cometemos nosotros, pero el Señor pues nos tiene bastante misericordia. ¿Cómo la ven con este personaje? Está muy interesante. De repente te da una imagen de una persona muy ética, muy leal, muy dedicado a lo suyo, muy responsable de sus deberes y de sus menesteres, y muy bondadoso, y luego de repente traidor y voluble. Bueno, por esencia el traidor es voluble, ¿no? Iba de camino y se encontró a la señora Tentación. La señora Tentación. Y sopas ahí. Y cayó. Las dobles intenciones del corazón tarde o temprano salen sobrando. Y aquí hay otra vez una lección para quien pues lleva altos liderazgos en la vida. El rey David no fue una excepción. Se encuentra con súbditos, con gente que no le hablan del todo así muy francamente, y que aprovechan y quieren sacarle utilidad a la relación que hagan con él. Por eso el otro alguien me decía, es que la mesa del triunfador cada vez está más sola. Yo creo que es una de las causas por las cuales hay tanto chapulineo político, ¿no? Y no hablo nada más de nuestro país, o sea, eso lo ves en la historia. En la historia de todos la los países, ¿no? Ahora estás con este, ahora estás con aquel, ahora eres de los blancos, ahora de los rojos, ahora de los negros, ahora de los azules. Entonces, Jesús es un cambiadero y entonces volvemos a donde estábamos. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿A quién seguiré? Porque finalmente Siba, ¿cómo terminó? Pues tuvo para retirarse. Tenía sus tierritas y sus guardaditos. Se fue acomodando. Bueno, pero como dijo Katy, no sabe si al final dijo, ay, esto lo agarré ilícitamente, lo reparto. Eso ya son historias que ya no vienen ahí. Que usted se puede imaginar o que usted lo puede acomodar cuando usted quita el nombre de Siba y pone el suyo ahí en la lectura, ¿va? Yo pongo el mío y entonces yo no sé la historia de Siba, pero sí sé mi historia. ¿Y cómo reaccionar? ¿Y qué hacer? Esa sí la sé y sé si voy a enderezar el camino o me voy a quedar muy a gusto en el retiro que me gané a pulso. Óyeme. Otra cosa que me llamó la atención, David se muestra sabio y se muestra misericordioso, las dos cosas. Porque cuando a mí a veces me llegan con el chisme de que fulanito anda diciendo, ay, voy con fulanito. Oye, espérate, ¿cómo sabes que lo que te están diciendo es verdad? David no fue a actuar en contra del hijo de Jonathan.
tomó decisiones, sí, pero no le quitó la vida, siendo que podía. Exacto. Fue misericordioso ahí con él. Mefiboset se llama, ¿no? Mefiboset. Pero también tuvo misericordia con Siba cuando se dio cuenta que lo había engañado. Y es que pues había un pacto entre David y Jonatán, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, desde jóvenes. Exacto. Ahí se ven las alianzas buenas. exactamente. Sí, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a Magisterio de la Iglesia? Porque luego se nos acaba el tiempo. Vámonos. Sí, adelante, Vámonos. Jorge, con Desiderio de Siberavi. Queridos hermanos, hay tanto que decir y tampoco es el tiempo, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. La semana pasada nos quedamos hablando de la importancia de la formación litúrgica y hablábamos de que el hombre moderno estamos incapacitados para interpretar los símbolos. Y la liturgia es eso, es un conjunto de símbolos desde que uno llega al templo, desde antes de entrar, pero desde que uno llega a lo que conocemos en muchos templos como el atrio, ya tiene un significado, ya tiene un simbolismo, pero nos pasa de noche. Entonces, decía el Papa, la pregunta que nos hacemos en esta carta, hace el Papa, es ¿cómo podemos volver a ser capaces de entender los símbolos? Y él pone un ejemplo muy bello, ¿no? Cuando un papá, una abuela, un abuelo le enseña al niño, nieto, hijo, sobrino, lo que sea, a persignarse, pues no es una gran catequesis. Es enseñarle a hacer un símbolo de fe. Es un ejemplo muy bonito que puso el Papa en esta carta, porque la liturgia es necesaria para ir desarrollando esa actitud interior. O sea, es todo un auxilio que la Iglesia nos presenta, que el Señor nos da a través de la Iglesia para ir fomentando eso. O sea, la paciencia no le va a llegar en frasquito, ni la misericordia, ¿verdad? Acabamos de hablar de este personaje, de las características del rey David, ¿verdad? Misericordioso, sabio. No la venden en farmacias, mi querido hermano. No la podemos mandar traer Amazon en algún lugar. Es necesario la liturgia nos ayuda mucho a entender eso, mediante signos, mediante símbolos, las cosas que hacemos, cómo nos comportamos. Si usted llega a un templo y se sienta en una banca, en una actitud de estar en presencia de Dios, va a tomar una posición muy distinta a si llega usted a un templo y se sienta en una banca como si estuviera usted en un parque, ¿verdad? La pierna cruzada, la mano extendida, nomás le falta el cigarrito, ¿no? O sea, esa es la cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por eso es importante la cuestión de la liturgia, ¿no? Entonces, en ese sentir, el siguiente capítulo de esta carta es el arte de celebrar. Primero tenemos que formarnos, entenderlo, y luego entender que la celebración litúrgica es un arte. O sea, se requiere como el artista tener el conocimiento y la sensibilidad. Fíjese que esto es muy importante, él nos dice, es la sensibilidad. Aquí lo pone en latín el Papa, el arte de celebrar, ars celebrandi, y dice que este arte no puede reducirse a la mera observancia de un aparato de rúbricas, ni tampoco puede pensarse en una fantasiosa, y dice bien, a veces hasta salvaje, creatividad sin reglas, ¿no? Entonces, vamos a poner bien bonito la liturgia, dejamos lo que la Iglesia dice y yo pongo aquí unas cosas. No, ya empieza usted a fantasear, ¿verdad? Entonces es que no hemos entendido. Hay que comprender este arte, y como cualquier arte se requiere pues de diferentes conocimientos, empezando por la comprensión del dinamismo que va describiendo la misma liturgia. El momento de la acción celebrativa es el lugar donde a través del memorial se hace presente el misterio pascual para que todos los que asistimos ahí, los bautizados,
mediante la participación, puedan experimentarlo en su vida. Es que yo voy a misa, en alguna ocasión alguien me dijo, yo voy a misa todos los días. Más bien iba. Y luego, pues dejé de ir. ¿Por qué? Pues porque no pasaba nada. Entonces, si usted va a una celebración litúrgica esperando que se le aparezca Jesucristo o algún ángel, o baje y lo apapache la Virgen María, o alguna cosa, pues no va a pasar eso. Pero si usted no entiende los simbolismos, lo que está pasando ahí, pues entonces se va a aburrir. ¿No? Es como si lo llevan a usted a ver un juego de, vamos a poner, béisbol, y jamás en su vida usted no sabe ni lo que es el bat, ni lo que son las bases, ni lo que son las cosas que están sucediendo ahí, ¿no? Entonces, si esto es así, pues por eso pasa lo que pasa. Entonces, sin tener esta comprensión, se cae muy fácilmente en un exteriorismo. Hago las cosas porque todo el mundo las hace. Me paro porque todo el mundo se para. Me siento porque todo el mundo se sienta. Me callo porque no tengo nada más que decir o porque los demás están callados. Y a veces unos ni se callan. Aunque todos los demás se callen, le siguen en la perorata. O el otro extremo es el rubricismo, las rúbricas, ¿no? Lo que nos dice, no, es que eso no se debe mover ni a izquierda ni a derecha, todo tiene que ser rígido, todo tiene que ser marcial. Pues no, tampoco usted está entendiendo qué está pasando. Es necesario conocer cómo actúa el Espíritu Santo. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu Santo. ¡Ah, caray! Pues si el Espíritu Santo, ¿cómo que el Espíritu Santo? Pues que no era el Padre, que no era el Hijo. A ver, ¿cómo está? Que alguien me explique, ¿no? Entonces, de todo esto, podemos caer en la conclusión, dice el Papa, que el arte de celebrar, o sea, la celebración, no se puede improvisar. No se llega a una celebración eucarística a ver qué pasa, a ver qué me encuentro, a ver cómo sale. Pues ay, como salga, pues ay, oye, que no va a llegar, no, pues no llegue, pues no le damos importancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Un artesano no solamente necesita conocer su técnica, la técnica, ¿no? Un artista, además del conocimiento técnico, necesita la inspiración. Digo, ¿usted cuando va a misa va inspirado? ¿O va en calidad de bulto? Dijera aquel, ¿verdad? Mira, hay una frase muy bonita que pone aquí el Papa del cardenal Guardini que dice, lo voy a leer: debemos darnos cuenta de lo profundamente arraigados que estamos todavía en el individualismo y el subjetivismo, de lo poco acostumbrados que estamos a la llamada de las cosas grandes y de lo pequeña que es la medida de nuestra vida religiosa. Hay que despertar el sentido de la grandeza, de la oración, la voluntad de implicar también nuestra existencia en ella. Pero el camino hacia esas metas es la disciplina, la renuncia a un sentimentalismo blando, a un trabajo serio, realizado en obediencia a la Iglesia en relación con nuestro ser y nuestro comportamiento religioso. Así es como se aprende el arte de la celebración. Me encantó esto, lo de el sentimentalismo blando, clásico de quien dice, ay, es que yo cuando me nace, cuando siento bonito, cuando me dan ganas. Pues sí. ¿Y luego nunca le dan ganas? Y luego pocas veces le dan ganas, pues ahí está la cosa, ¿no? Y fíjense, uno de los grandes símbolos que tiene la liturgia es el silencio. Un silencio que no sabemos guardar. Desde que llega al templo, entre usted a un templo antes de la misa, 10 minutos antes de la misa. Ay, cuenta que entró a un centro comercial. Se oye el murmullo, todo el mundo platicando, como si estuviéramos en la plaza, en el jardín, en la antesala del cine. Entonces, ¿cuál es la inspiración? ¿Cuál es la presencia de Dios? ¿Cuál es ese estoy ante ti? Pues ahí se nos acaba. Entonces,
tienes la celebración diferentes partes y tenemos que ir conociéndolas, porque cada gesto y cada palabra contiene una acción precisa que es siempre nueva, porque encuentra un momento siempre nuevo en nuestra vida. Eso es lo que debería de ser, si usted está consciente de lo que va a hacer, dice el Papa, no digo yo. Ya siento sus miradas sobre mi persona, ¿verdad? Si las miradas mataran, ya estarían medio. Mire, ¿por qué se arrodilla? Pues se arrodilla usted para pedir perdón, para doblegar el orgullo, para entregar sus lágrimas de su alma, de su dolor, su arrepentimiento a Dios, para suplicar su intervención. Arrodillarse debe hacerse también con arte, ¿no? Con plena confianza de su significado, no nomás así porque, pues, todo el mundo se arrodilló, pues yo también. Entonces, en resumen, el resucitado es el protagonista, ¿sí? No nuestra inmadurez, nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia. Y este protagonista busca asumir un papel, una actitud y un modo de presentarse, ¿no? Y nosotros con nuestras actitudes le damos en toda la torre a eso. Entonces, conclusión, no se puede improvisar. Es un arte que requiere, obviamente, la aplicación del sacerdote, ¿sí? O sea, la frecuencia asidua del fuego del amor que el Señor vino a traer a la tierra. Y bueno, luego viene la plegaria eucarística, en la que participan también todos los bautizados, escuchando con reverencia y silencio e interviniendo en las aclamaciones que se hacen ahí. Cosa que si no le ponemos atención, el Padre está orando. El Padre está presidiendo la oración. Tu oración, mi oración. Tú tienes que ir ahí junto con el sacerdote caminando. En sintonía. En sintonía. Si todos hiciéramos la oración, pues sería un escándalo. Por eso hay un presidente. Entonces él preside y usted va atrás. Ya decíamos en alguna ocasión, ¿no? Esas actitudes de oración. Gente en misa deteniendo la puerta o la pared del templo para que no se le vaya a caer, ¿verdad? Los muros, agarrándose los muros. Así. Brazos cruzados y pierna cruzada. Pues, ¿dónde está usted? ¿Qué está haciendo? Pero bueno, esto es a grandes rasgos. A grandes rasgos. Si usted quiere saber este bellísimo documento, bájelo de internet. Está en la página del Vaticano, Desideravi. Y en enero, para el año que entra, vamos a concluir este documento con algunas consideraciones finales que hace el Papa, por lo cual no nos deje usted de escuchar, aunque sea un sacrificio para usted escucharnos. No le hace el contenido de los documentos y de las historias y de todo lo que vemos aquí vale la pena. Nosotros no, pero el mensaje sí. Así que vámonos, porque ya se me está acabando la voz, me está pasando lo que a Pedro Infante, ya nomás me quedó un chisguete y entonces esto se pone complicado. Entonces vámonos, los animamos a hacer radios de ángeles guadalupanos, ángeles de Radio Guadalupana. El teléfono es el 566-2912 para que se informe usted lo que debe hacer, y también le invitamos a que se inscriba a conocer más al Señor a través de su palabra. Ya están abiertas las inscripciones para nuestro diplomado. Mande un mensaje al WhatsApp 656-269-2623 o 167-3077. Y no se olvide, estamos en Adviento, tiempo de esperanza. Y bueno, vámonos, pero antes de irnos, Luis, el camino de hoy, si eres tan amable. Sí, Jorge, es el camino 596. No te duela que vean tus faltas, la ofensa de Dios y la desedificación que puedas ocasionar. Eso te ha de doler. Por lo demás, que sepan cómo eres y te desprecien. No te cause pena hacer nada, porque así Jesús tiene que ponerlo todo en ti. Dios nos concede la humildad para poder hacer esto. Uy, dolió. ¿Duele? Dolió. Así como que, ¡ay!
Con eso nos quedamos. Ya mejor vámonos porque esto está muy intenso. Ya empieza a vernos muy feo. Sí. Esto está muy intenso. Esto está intenso. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que esta información le ayude en su crecimiento personal y le acerque más a Dios, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Luis y Jorge, en un programa más de Palabra y Vida.